¿Qué se necesita realmente para entrar de forma segura a un entorno que es, pues, impredecible por definición? Uno piensa en valentía, quizás en coraje, pero al revisar los documentos para el análisis de hoy, me di cuenta de que la respuesta es otra. Se necesita un método, un sistema. Hoy nos vamos a meter de lleno en un manual de recomendaciones de seguridad para enfrentar situaciones de riesgo y es un documento de verdad extraordinario. Es que fíjate que no es una guía de aventuras, no. Tampoco un manual de supervivencia para exploradores. Es un protocolo súper detallado, casi una ciencia de la autoprotección. Está diseñado para servidores públicos o contratistas que, bueno, tienen que trabajar en campo. El objetivo de nuestra conversación es desglosar la lógica que hay detrás de estas reglas. O sea, no es solo una lista de cosas por hacer, sino toda una filosofía de seguridad que se divide en 3 momentos: la preparación, la acción durante la crisis y, quizá lo más importante, el reporte que viene después. Esa es la misión, exacto. Vamos a desempacar este manual para entender no solo qué hacer, sino por qué cada paso es tan crucial. Y lo fascinante es cómo el documento aborda escenarios tan diferentes, ¿no? Desde un abordaje en una carretera hasta, no sé, quedar atrapado en medio de una manifestación. Pero los conecta todos con una misma lógica. Exploraremos esos patrones para entender el sistema completo. Al empezar a leer, hay algo que salta a la vista de inmediato. Un patrón evidentísimo, antes de siquiera salir de la oficina, sin importar cuál sea el riesgo. Un retén ilegal, un enfrentamiento armado, lo que sea, hay una serie de preparativos que se repiten una y otra vez. Es como un ritual, ¿viste? Una lista de verificación universal antes de entrar en territorio incierto. Es que esa es la base de todo el sistema. La filosofía es que la mayoría de las crisis se pueden mitigar o incluso evitar, mucho antes de que ocurran. Podemos agrupar esas recomendaciones en 3 pilares. El primero, y el más obvio, es el de inteligencia y planificación. Aquí no se deja nada al azar, ¿eh? El manual exige informarse sobre la situación de seguridad de la zona y no solo lo que dicen las noticias, sino la situación social. Implica elaborar un cronograma detallado, establecer rutas seguras y, muy importante, tener siempre rutas alternativas. Y no es solo planificar para uno mismo, ¿verdad? El documento insiste mucho en comunicar esos planes a la fuerza pública, a otras entidades del gobierno. Es como si se activara una red de vigilancia pasiva sobre el equipo. Exacto. El segundo pilar se centra en el perfil y la comunicación, que se podría traducir en no llames la atención y asegúrate de poder pedir ayuda. Las reglas son muy específicas. No llevar objetos sustentosos, ni siquiera un buen reloj, asegurarse de que los equipos de comunicación, los teléfonos, pues tengan batería suficiente y algo que se repite casi siempre, comunicar el itinerario a un contacto de emergencia, alguien que esté fuera de la misión. Entiendo perfecto lo de las rutas y la inteligencia, pero, a ver, ¿hasta qué punto el manual se mete en temas tan personales como la forma de vestir? ¿Realmente hace una diferencia no llevar un reloj que sea un poco más caro? Es una excelente pregunta, porque parece un detalle menor, pero es fundamental en la psicología de la prevención. No se trata de que el reloj en sí sea el problema, sino de lo que comunica. En un entorno donde puede haber tensiones, un objeto de valor te puede convertir en un blanco de oportunidad. Puede ser la diferencia entre que un grupo armado te vea como un funcionario cumpliendo su labor o como una fuente potencial de financiación. ¿Me explico? Se trata de minimizar todas las variables que te hagan destacar. Es una estrategia de camuflaje social. Camuflaje social. Me gusta ese término. Ahora, el tercer pilar me pareció el más revelador de la naturaleza de este documento. No es solo sobre seguridad personal, es sobre cumplimiento institucional. Aquí es donde todo se une, donde la seguridad del individuo se vuelve inseparable de la responsabilidad de la organización. Y sí, es profundamente burocrático, pero por una buena razón. Por ejemplo, se debe notificar cada salida a la administradora de riesgos laborales, la ARL, con un mínimo de 5 días de antelación. Un momento, ¿5 días? Eso suena increíblemente rígido, poco práctico. ¿Qué pasa en una emergencia? ¿Significa que la misión simplemente no se hace si surge algo de repente? ¿O hay excepciones? Es la reacción lógica, claro. Suena un obstáculo burocrático, pero hay que pensar en lo que activa esa notificación.
Al informar a la ARL, la organización está formalizando que esa persona estará en una zona de riesgo. Y eso activa un paraguas de seguros, de responsabilidades legales, médicas. Si algo sucede y esa notificación no se hizo, la persona podría quedar desprotegida institucionalmente. El manual especifica que todos deben tener una afiliación activa a la ARL de riesgo nivel 3. También exige verificar esquemas de vacunación, participar en inducciones de seguridad. Es la maquinaria institucional preparándose para lo peor. Y esos 5 días son el tiempo que necesita para ponerse en marcha. Entendido. Entonces, no es simplemente un cuídate. Es un sistema que dice, para que podamos protegerte, debes seguir estos pasos administrativos. Es una simbiosis entre la responsabilidad individual y la corporativa. Toda esta preparación es clave, pero, bueno, es teórica. La verdadera prueba es qué pasa cuando suena la alarma. Al leer esa parte, lo que más me impactó fue que la primera recomendación, casi universal, no es una acción física, es un estado mental. La calma. Me parece tan contraintuitivo. Es que es la recomendación más difícil de seguir y al mismo tiempo la más importante. El manual no lo presenta como un cliché de no te asustes, no. Aquí la calma es una herramienta táctica. Nuestro instinto ante una amenaza es la reacción de lucha o huida, que inunda el cuerpo de adrenalina y apaga el pensamiento racional. Mantener la calma es un acto consciente para cortocircuitar esa reacción. Te permite pasar de un modo de pánico a un modo de observación. Te convierte en un procesador de información en lugar de una víctima pasiva. Y eso se ve clarísimo en el escenario de una confrontación directa. Un abordaje, un retén ilegal. Las instrucciones son, por un lado, seguir indicaciones, ser claro, limitado al responder. Una actitud de sumisión, digamos. Pero al mismo tiempo, el documento te pide observar discretamente todo. Características físicas, tatuajes, acentos, el vehículo que usan, las rutas de escape. Es una dualidad increíble. Porque esa dualidad te transforma mentalmente. Dejas de ser una víctima para convertirte en un testigo. Y eso debe cambiar completamente la dinámica de poder en tu mente, ¿no? Aunque externamente estés obedeciendo, internamente estás recopilando inteligencia. Es un acto de resistencia sutil. Y toda esa información es vital para la fase del después, para el reporte. No se trata de ser un héroe, se trata de ser un buen observador. El nivel de especificidad en otros escenarios es impactante. Por ejemplo, en un enfrentamiento armado. La recomendación es súper concreta. Adoptar una posición boca abajo, cubriéndose la cabeza con las manos. Y algo que me generó dudas. Que el equipo permanezca unido. Que no se disperse. Mi primer instinto sería que cada quien corra por su lado para hacer un blanco más difícil. Es un instinto comprensible, el de la dispersión. Pero la lógica del protocolo es la de la supervivencia del grupo. La posición boca abajo con las manos en la cabeza protege los órganos vitales y el cráneo. Reduce drásticamente tu perfil como blanco. Es física pura. Y la orden de mantenerse juntos responde a varios factores. Primero, evita que alguien entre en pánico, se pierda y quede aislado. Una persona aislada es mucho más vulnerable. Segundo, facilita la ayuda mutua. El manual incluso menciona prestar primeros auxilios, y es infinitamente más fácil hacerlo si el equipo está cohesionado. Es la lógica de un cuerpo de infantería. La fuerza está en la unidad. Tiene todo el sentido. Luego está uno de los escenarios más tensos que describe el manual. Los peligros ocultos. Hablamos de minas antipersonal, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados. La guía advierte que pueden parecer objetos curiosos, estar camuflados bajo troncos, en la maleza, a la orilla de los ríos. La sola idea es aterradora. Y hay que pensar en lo que eso significa, que el simple acto de caminar, de dar un paso, se convierta en un cálculo de riesgo. Cambia por completo tu relación con el entorno. Ya no es naturaleza, es una amenaza potencial. El manual detalla en lugares de alto riesgo, como caminos abandonados, cercas de potreros o alrededor de infraestructura, torres de energía, oleoductos. Lo que esto nos dice es que en ciertas zonas el suelo mismo es el enemigo. Y menciona un detalle que me dejó helado, que estos artefactos pueden activarse no solo al pisarlos o manipularlos, sino por la proximidad de un teléfono móvil.
En un mundo donde nadie va a ningún lado sin su teléfono, eso añade una capa de vulnerabilidad moderna a un peligro antiguo. Es que la amenaza es multidimensional. Por eso la conciencia situacional es tan crítica en esas zonas. No se trata solo de mirar dónde pisas, sino de entender cómo tu propia tecnología puede interactuar peligrosamente con el entorno. Por último está el caso de los disturbios civiles o manifestaciones. Y aquí la estrategia cambia por completo. A diferencia de los otros escenarios, la recomendación no es de confrontación y de sumisión, sino de evasión y gestión. Exacto. El enfoque es puramente operativo y pragmático. Si el equipo se encuentra con una manifestación que bloquea una vía, el protocolo no dice intenten negociar o pasen. Dice informe a su líder, espere a que se restablezca el orden y consulte líneas de información vial, como el numeral 767. La prioridad es la seguridad del equipo y la viabilidad de la misión, no involucrarse. La decisión se reduce a una evaluación de riesgo. ¿Podemos continuar de forma segura o debemos regresar? La neutralidad es la herramienta. De acuerdo. Entonces el equipo logra sobrevivir al incidente, sea cual sea. Uno pensaría que ahí termina el protocolo, que el objetivo es simplemente salir ileso. Pero no. Empieza una fase que es casi idéntica para todos los casos y que parece ser el verdadero corazón de todo este sistema. Es que si el protocolo terminara con la supervivencia del individuo, sería un fracaso. El sistema completo está diseñado para aprender. El proceso de reporte no es un trámite molesto, es un mecanismo de mejora continua. No es solo para registrar que algo malo pasó, sino para entender por qué pasó y cómo evitar que le suceda al siguiente equipo. Lo podemos desglosar en 3 pasos clave que se repiten sistemáticamente. El primero es informar inmediatamente. Tan pronto como se está en un lugar seguro, hay que contactar al líder o coordinador. Y me llama la atención que no es solo una llamada de «estamos bien». El manual especifica que se debe responder a las 5 preguntas básicas del periodismo: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Exige datos, no solo un alivio emocional. Aunque en ese momento la memoria está fresca, la adrenalina aún no ha desaparecido y los detalles son más nítidos. Es la recopilación de datos en caliente. El segundo paso formaliza esa información. Hay que reportar oficialmente usando un sistema de alerta centralizado. El documento hasta te da un enlace a un formulario de Office. Este reporte es el gatillo que moviliza a la organización y activa lo que el manual llama las rutas de atención para situaciones de crisis. Y el tercer paso, que es el que cierra el ciclo, es documentar para el futuro. El evento debe quedar reflejado en el informe final de la comisión. Y el texto es muy claro en el propósito. Y cito, para que se consideren las acciones de mejora como prevención de futuros eventos. O sea, no se trata de buscar culpables. Para nada. El objetivo es alimentar la base de conocimiento de la organización. Cada incidente, por traumático que sea, se convierte en una lección aprendida, en datos que pueden usarse para actualizar las capacitaciones, cambiar rutas, modificar protocolos. Es un sistema que aprende de sus propias cicatrices. Es la única forma de que la experiencia de un equipo sirva para proteger a todos los demás. Y hay un caso que añade capas adicionales de burocracia, el del hurto o robo. Además de esos 3 pasos, en este caso se debe hacer la denuncia formal ante la Fiscalía y la Policía. Y, además, elaborar un informe específico para la subdirección administrativa y financiera. Al principio me pareció excesivo, pero, bueno, supongo que tiene su lógica. Por supuesto, refuerza la idea de que la persona en campo no actúa como un individuo aislado, actúa como un custodio de bienes institucionales. Un computador, un vehículo, un equipo de medición, todo pertenece a la organización. La denuncia activa los procesos legales y de seguros, y el informe financiero permite gestionar la pérdida de activos. Cada paso adicional subraya que el servidor es la punta de lanza de una estructura mucho más grande, y cada acción tiene consecuencias en múltiples niveles, el de seguridad, el legal y el financiero. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, ¿qué significa todo esto? Queda claro que la seguridad en entornos complejos no tiene nada que ver con heroísmo improvisado. Es un sistema riguroso, metódico. Se basa en la información previa, en el control de los impulsos durante la crisis y en un proceso de reporte diseñado para aprender.
Exactamente. Es una metodología que busca reducir la incertidumbre en ambientes caóticos. Cada recomendación, desde algo tan simple como revisar la batería del celular antes de salir, hasta llenar un formulario después de un incidente, es una pieza de un engranaje. Un engranaje diseñado para proteger vidas y, en última instancia, para permitir que el trabajo importante que se debe hacer en campo se siga realizando. Es la transformación de la supervivencia en un procedimiento. Casi en una ciencia. Precisamente. Y creo que eso nos deja con una última reflexión. El documento detalla de manera exhaustiva los protocolos para la seguridad física, la protección de bienes, la responsabilidad institucional. Se mencionan estas rutas de atención para situaciones de crisis que se activan, pero el enfoque es siempre operativo, logístico. Esto nos lleva a una pregunta para pensar. Una vez cumplidos todos los pasos, una vez hecha la denuncia y llenado el último formulario, ¿cómo es el proceso para atender el impacto humano, el impacto psicológico que inevitablemente dejan estas experiencias en las personas que las viven? ¿Qué sucede después del informe final?